Bueno, queremos, ya que estamos, enviar un saludo a todos los que nos siguen a través del canal. Hay un buen grupo de personas que en la semana, ya para mañana esta predicación se baja, y hay muchas personas que esperan semana a semana la exposición. Así que a todas esas personas les enviamos o extendemos un saludo de parte de esta congregación de hermanos y hermanas y deseamos sinceramente que el Señor bendiga cada una de vuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, y vamos a ver el capítulo 9, pero quiero que nos enfoquemos, o voy a leer a lo menos estos versículos 35 al 38, que nos dan, digamos, a ver si lo pongo de esta forma, es hacia dónde nos lleva Mateo en este capítulo. Es la culminación de la idea que trata de resaltar este hombre. El título es La compasión de Dios. Verso 35 nos dice Mateo que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, muchas gracias por tu santa palabra y te rogamos, oh Señor, que a través del Espíritu Santo la apliques a cada uno de nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos. Estaba pensando en estos días, ¿cuál es el propósito de la vida? Y atiendan bien a esa pregunta. No estoy diciendo o no estoy preguntando cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, que es distinto. No me estoy enfocando en nosotros, me enfoco en la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? No el propósito nuestro en la vida, sino el propósito de por qué estamos. El filósofo, el médico y escritor alemán del siglo XX llamado Albert, no sé si se pronuncia así correctamente, Schweitzer creo que es. Otra vez, son nombres difíciles de pronunciar porque, aunque a veces entro en el YouTube para escuchar la fonética, una cosa es escuchar al que lo pronuncia bien y otra cosa es tratar nosotros de pronunciar estos nombres. Así que me van a disculpar si alguno entiende. El otro día mencioné a un francés y no sé cómo no hablan una J de francés, digo oui, pero a veces confundo el oui con el huit. Así que no sé. Y alemán tampoco hablo. Creo que es la único que me acuerdo ahora es Dankeschön, no sé si se pronuncia así y nada más. Así que bueno, el Señor yo lo leo como Albert Schweitzer. Pero me interesa no tanto el nombre, sino lo que dijo este señor. El propósito de la vida humana es servir, dice, mostrar compasión y tener voluntad de ayudar a otros. Servir, compasión, ayuda.
El capítulo 9 que relata Mateo acá, él hizo un compendio de sucesos en la vida de Jesús y también sus enseñanzas que culminan con la muerte y resurrección de Cristo. Pero lo que hace este hombre en esta porción del Evangelio es el desarrollar una etapa interesante en la vida de Jesucristo. Y en este caso nos habla del corazón, los sentimientos de Jesús ante la problemática humana. Y el problema que ve Jesús, el problema de esta gente, es que es un mundo, una humanidad en desamparo. Jesús notaba, y esto otra vez, insisto que Mateo está relatando después lo que experimentó en esos días en que Jesús ministraba en este mundo. Y la problemática humana, en realidad, es precisamente el desamparo. La humanidad está desamparada. Los que han dirigido a la humanidad la han desamparado, la han abandonado por completo, la han dejado a un costado. Cuando nosotros escuchamos el discurso de los que dirigen a los hombres a través de todas las edades, ahora hablamos de 2000 años de historia que pasaron, y prácticamente cuando leemos la historia y observamos el comportamiento de aquellos que dirigen a los hombres, encontramos un patrón que no ha cambiado durante todo ese tiempo. Y notamos que ese patrón es que el discurso de estas personas es que están interesados en la gente, en la humanidad. Es decir, que están con ellos cuando los dirigen y que están por ellos. Y es por eso que se dedican a dirigirlos. Pero resulta que las evidencias empíricas nos muestran, inclusive hoy más que nunca, que esta es una humanidad abandonada. Esta es una sociedad desamparada y dispersa, como nos dice Mateo. Mateo acá nos describe en este capítulo básicamente la radiografía de ese desamparo. Y arranca en el capítulo 9 hablándonos, por ejemplo, de la oposición que se levanta por el hecho de que Jesús, en este contexto en realidad había otras razones, ¿no? Pero en este caso, la reacción que hubo en los líderes o los que dirigían a la nación en el ámbito religioso y también político, por el hecho de haber sanado a una persona y perdonado sus pecados. En el capítulo 9, versos 2 y 3, dice que le trajeron a un paralítico que estaba en una cama y Jesús al verlo, este hombre dice, ten ánimo, hijo. Y miren cómo lo llama. Jesús tiene 30 años y le llama hijo. Le habla como pastor, como Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces dice el verso 3 que algunos de los escribas, es decir, aquellos que eran expertos en las escrituras, decían dentro de sí, este blasfema, este señor blasfema. Este hombre está hablando cosas que son viles y la razón es porque en su teología consideraban que solamente Dios tenía la autoridad para perdonar los pecados. Pero precisamente ahí está el asunto. Cuando Jesús estaba perdonando los pecados, estaba justamente hablando de quién es y qué es Jesucristo. En el versículo 8 se nos dice que la gente, al mirar toda esta dinámica de Jesús haciendo estas cosas, y no solo haciendo, sino diciendo las cosas que decía, y bueno, no era para menos, se maravillaban y glorificaban a Dios a voz en cuello, pero esto no detenía la oposición contra Jesús. Al contrario, más bien los exacerbaba más, los agitaba más. Noten ustedes que la respuesta de la gente era favorable a Jesús y sin embargo la respuesta de los líderes religiosos era absolutamente todo lo contrario. Un gremio frustrado, enojado, encendido por el hecho de que Jesucristo haga estas cosas. Y es algo que no se puede entender porque yo miro el cuadro a través de lo que me relata Mateo y digo, pero a ver, este hombre había sido restaurado. Pónganse a pensar, es un paralítico que vivió como un marginado social.
No existían los beneficios que encontramos hoy, por ejemplo, en nuestras sociedades contemporáneas o modernas, donde hay programas de asistencia social para esta gente. En los tiempos de Jesús era gente marginada, apartada, castrados de la sociedad. Incluso se los consideraba hasta malditos, que estaban en esas condiciones porque habían sufrido el castigo de Dios por algún pecado. Y ahora encontramos a Jesucristo sacando a este hombre de ese estado de miseria, condenado el resto de su vida en una cama. Y no solamente eso, pero el Señor Jesucristo está respondiendo a la problemática espiritual de este paralítico. Porque a veces nosotros nos quedamos mirando al paralítico sanado y decimos, gloria a Dios, está sanado. Pero no nos importa mucho lo que pasa con el corazón y la vida espiritual de la persona. En tal caso, es mejor que quede en la cama paralítico y no se vaya al infierno, sino ir al cielo, que estar sano saltando por todos lados y luego irse de cabeza al infierno. Jesucristo beneficia a este hombre con la salud física para mostrarle a las multitudes quién es Él. Y luego dice, tus pecados te son perdonados. Y es ahí donde va el enfoque. No es la sanidad del paralítico en cuanto a las piernas se refiere, sino sanar su condición delante de Dios. El problema de este hombre es, lo serio de este hombre es el pecado, y ese pecado es perdonado. Estos señores, en lugar de levantarse y dar un aplauso, diciendo, este hombre no solamente se interesa por la problemática de este individuo, que está condenado toda su vida a un catre, una cama, sin poder moverse. Y no solamente eso, pero sin ningún tipo de apoyo de la sociedad, tirado a un costado. Sino que además se resuelve el problema que tiene con relación al pecado. Verso 9 nos mueve Mateo en su relato a el llamamiento de Mateo. Dice que este señor pasaba Jesús por ahí, vio a ese hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Claro, nosotros leemos esto y seguimos leyendo en el Evangelio y la verdad es que, en fin, el llamamiento de Mateo parece no tener mucha trascendencia cuando se trata de reflexionar, pero sin embargo es fundamental esto que vemos acá, porque ninguno de los religiosos que criticaban a Jesús estaban interesados en lo más mínimo en la salud espiritual de Mateo. No les interesaba su condición, no tenían compasión por la condición espiritual de Mateo. Al contrario, odiaban a este hombre, despreciaban a Mateo porque trabajaba para el Estado romano cobrando los impuestos de la gente. Y sí, la gente que cobraba impuestos no tenía muy buena fama, hoy tampoco. Porque siempre estaban los que, dice un economista por ahí en el sur, las manos porosas, dice, de los líderes, ¿no es cierto? Es decir, se van filtrando algunas monedas y cobraban un poco de más para guardárselas en el bolsillo. No sé si Mateo hacía eso, la Biblia no se enfoca en ese detalle, nos habla en términos generales de la poca simpatía que se tenía por los cobradores de impuestos. Pero a esta gente no le interesaba dónde estaba parado Mateo en cuanto a Dios se refiere. Lo único que hacían era ventilar el desprecio, politizaban la situación, odiaban a esta gente. Nadie se acercó a Mateo a decir, mira, te voy a hablar acerca de las cosas de Dios, a ver si cambias de oficio y cambias de conducta, de vida. No, todos pasaban de largo. Todos decían, no nos sigas a nosotros. Pero Jesús le dijo, tú sígueme. En el verso 11 los fariseos increpaban a los seguidores de Cristo y le decían que, Jesús acá ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Pero miren qué cosa más increíble. ¿Por qué el pastor come con los pecadores? ¿Por qué va a visitar a las almas perdidas? ¿Por qué el hermano tal o cual se junta con aquellos que viven en el pecado? ¿No deberían apartarse ustedes de ellos? Jesús escucha esta crítica, esta acusación contra el Señor Jesucristo, y lo que hace al escuchar es defender a la gente a quienes ellos marginan de la sociedad, gente de quienes ellos no tenían ningún interés. Y es por eso que en los versos 14 al 17 Mateo explica cómo Jesús habla de un cambio de orden de cosas. Lo viejo tiene que ser reemplazado por lo nuevo.
Jesús enseña que habiendo venido el Cristo, no debían seguir con las viejas tradiciones de la religión judía, que no los llevaba absolutamente a ninguna parte, que los llevaba a la indiferencia, el abandono, la dejadez, la cultura recalcitrante que se había enraizado en esta cultura por medio de la fuerza de una predicación fanática, farisaica. Jesucristo, cuando vino, no vino a reparar o a actualizar lo viejo, vino a traer lo nuevo, algo transformante. Vino a tratar, a apuntar, satisfacer las necesidades primarias fundamentales de la gente, de la humanidad. Nos sigue hablando más adelante de la manifestación y del poder de la autoridad de Cristo Jesús. Porque esta gente que gobernaba tenía poder y tenían autoridad sobre la gente, pero no servía ese poder y esa autoridad a las necesidades de las masas. Al contrario, lo que trataban era de ver cómo podían ser servidos por las masas. Esta casta de dirigentes metidos en esta casta política, esta casta religiosa, lo que buscaban era ver cómo sacar ventaja de las multitudes a quienes ellos gobernaban. Y entonces hay una serie de milagros, que después ustedes lo pueden leer con más atención, acá en el capítulo 9, desde el versículo 18 en adelante, que son pero muy interesantes. Estoy preparando una serie de charlas acerca de los milagros que probablemente siga a esta serie, si Dios lo permite. Pero entonces en estos milagros que hace Jesús, apuntan todos al poder y la autoridad no solamente sobre el cuerpo de la gente, sino sobre la enfermedad, los males que afectan a ese cuerpo. Y encima de eso, nos habla de la autoridad que tiene sobre las fuerzas demoníacas que muchas veces asaltaban algunos de esos cuerpos y hacían estragos con esta gente. Sumado al hecho, ojo, de lo que nos dicen los versos 2 y 3, o especialmente en el verso 2, cuando inclusive, a más de ese poder y autoridad, perdona los pecados de estas personas. No es un accidente que Mateo relate todas estas cosas, es un relato deliberado, es una narración para llevarnos de la mano a comprender, a apreciar, a exaltar el carácter compasivo de Cristo. La fama de Jesús no la para nadie. Se viralizó Jesús usando términos actuales. No hay manera de parar el éxito de la obra y predicación de Cristo. La fama de Jesús se extendía por todas partes y con el correr de los días y era imparable y sus obras y mensajes se hacían cada vez más populares en aquella gente, en aquella sociedad. Pero resulta que cuando llegamos al verso 36, noten ustedes que vemos multitudes que venían a ver y a escuchar a Jesús y se tomaban el trabajo de venir, de salir de sus actividades, de su rutina, venían a ver y a escuchar justamente porque veían y escuchaban algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente, algo que había roto con los moldes, con el status quo de la sociedad. No es el mismo discurso aburrido del nunca cambia. Lo de Jesús es distinto. Lo de Jesús es revolucionario. Lo de Jesús es trascendente. Pero resulta que la condición de estas multitudes que menciona el versículo 36 es deplorable. La condición espiritual es una ruina total, un estado muy triste. Y ninguno de los religiosos, ninguno de los líderes tomaban ni la más mínima nota de la condición de estas personas. No lo hacía el gobierno y tampoco lo hacían las autoridades religiosas de la nación, los pastores de Israel. No lo hacía la casta política de la época y no lo hacía tampoco la casta religiosa en los tiempos de Jesús. Yo miro, hermano querido, la situación de nuestra sociedad humana. Siempre tengo el oído y los ojos puestos en nuestro querido continente latinoamericano. Y escucho los discursos, tanto del político como del sociólogo, los pensadores o filósofos de las ideologías de turno,
y escucho el discurso de los religiosos y realmente no están interesados en la gente. Unos están interesados, como en los tiempos de Mateos, en el poder. Están interesados en adquirir fama o popularidad, ser reconocidos, el culto a la persona o a la personalidad. Otros, como sucede en el campo evangélico, que ya lo he dicho hasta el hartazgo esto, están interesados en las masas solamente por la cantidad de dinero que pueden sacar de esa pobre gente. Y tampoco entonces lo hace la casta religiosa, no solamente del mundo evangélico, sino de cualquier religión que está puesta en este mundo. Lo que se relata en este capítulo no es solamente un estado de crisis social, pero la raíz del problema es que se trata de una crisis de carácter espiritual más profundo. Es la médula del problema. ¿Qué es una crisis? La crisis se trata de una situación grave o una situación peligrosa o decisiva que pone en alto riesgo el desarrollo de un asunto, de un proceso o de las masas, de las personas. Hoy escuchamos en el discurso popular que se habla muchísimo acerca de las crisis. El argumento de hoy en la sociedad es que tenemos que abordar el problema de las crisis que encaramos como sociedad, como mundo. Y si no hacemos algo para frenar las crisis, entonces nos vamos derecho a la ruina total. Y entonces hablamos de la crisis social. Se habla también de la crisis económica y financiera por la que están atravesando los pueblos. Otra vez, Latinoamérica es un caso mayor. Irónicamente, pueblos que tuvieron economías sólidas y estables y hoy están en la miseria total, una cosa increíble, que habla, a veces le echan la culpa al clima o qué sé yo, unas cuantas cosas, cuando el problema acá es un problema de los dirigentes que hicieron una mala administración de los bienes con los cuales Dios nos ha bendecido nuestros suelos. Se habla de crisis de identidad, se habla de crisis política o ideológica. En el ámbito de la salud se habla de crisis convulsiva. En el ámbito de la filosofía y las psicologías se habla de crisis existencial. Y en estos últimos tiempos ya me tienen a mí hasta las sienes con el problema de la crisis ambiental o ecológica. Nos vuelven locos con esto. Y con esto no estoy diciendo que debemos cerrar el oído a la problemática. Pero parece que el único problema que tenemos son los gases tóxicos. La pobreza es un gas tóxico que nos escupe por siglos ya en la cara y no hacemos absolutamente nada para abordar ese problema. Y escuchamos a los discursos muy elocuentes que dicen, vamos a cambiar esto, vamos a terminar con la pobreza, vamos a sacar al pobre, le vamos a dar trabajo digno y economías dignas a la gente. Mentira, estamos más pobres que antes. Lo que me llama la atención es que usted escucha todos estos discursos acerca de las crisis que afectan al mundo, pero usted no escucha hablar absolutamente nada acerca de la crisis espiritual. ¿Escucha usted eso? Que por cierto también es una crisis de orden existencial. La crisis del pecado, hermano querido, es la causa de todas las crisis que enfrentamos en este mundo. El problema es que estamos tratando con los síntomas en lugar de ir a la raíz del problema. Y es por eso que seguimos con la misma cosa. Y este reciclar de problemas que parece que no nos podemos sacar el saco de encima. Se nos pudre y pudre todo lo que está dentro. Y es porque no estamos abordando la causa del por qué se pudre el saco. Pero por alguna razón arbitraria se considera esto de la crisis espiritual como una maniobra del mundo religioso para sobornar, estafar, mentir, entumecer el intelecto, el sentido común de la gente y de esa manera someterlos. El terrorismo intelectual y espiritual de las masas. El hombre de hoy no tiene un rumbo claro.
Pero a ver, en las universidades, en las escuelas del pensamiento, vamos a una biblioteca y compramos libros de pensadores que nos dicen, a ver, qué rumbo debería asumir la sociedad humana. Y usted va a encontrar una cantidad de propuestas, de proyectos, y todos van en su propia dirección. No podemos encontrar un consenso. Imagínense en cómo podemos salir adelante con tanta pluralidad de ideas que van en dirección correcta. Y no hay un deseo de decir, bueno, ¿por qué no nos sentamos en una mesa, traemos todas esas ideas y exploramos a ver si podemos llegar a un acuerdo común y vamos en una sola dirección? No, señor. Lo que vemos es una proliferación del pensamiento que no está mal, pero todos apuntan para todos lados. Y es por eso que no tenemos una visión concreta hacia dónde queremos llevar a la humanidad. Lo que tenemos hoy es la falta de un norte geográfico en cuanto a ideas se refiere a que nos pueda llevar a todos a un lugar en común y al fin terminar con todas las crisis, y en especial la crisis que trae todos estos problemas. Y lo mismo sucede con el mundo espiritual y religioso. Se levantan personas que cada uno opina y interpreta la Biblia como se le da la real gana. Y luego agarramos a las masas de Cristo, el pueblo indigente espiritualmente hablando, y les metemos cualquier idea. Y en lugar de hablar, como decía Pablo, que hay un solo evangelio, un solo bautismo, una sola fe, una sola esperanza, lo que tenemos son un montón de bautismos, un montón de fe, un montón de Cristo. Y hacemos un desbarajuste. Y es por eso que la gente anda en este mundo espiritual confundidos, defraudados, estafados, yendo para todas partes. Algunos dicen, déjenme de religión, esto es una locura. Esto es una estafa igual que todas las demás estafas que hay en el mundo podrido, sin Cristo. Y tienen razón. Tienen toda la razón. No admitir eso, que hay una estafa espiritual, es ser un hipócrita y no ser sincero con las realidades y las crisis que estamos encarando. A ver, los religiosos de la época de Jesús decían, va todo bien. Y Jesús vino a denunciar que está todo mal. Y vino para enderezar las cosas, ponerlas en el lugar correcto. En definitiva, hermano querido, si no te has dado cuenta, nosotros también, a veces leemos la Biblia, pero no conectamos con las cosas que se nos dicen. Sin embargo, la Biblia lo que nos está mostrando es que nosotros también, como describe Mateo acá en el verso 36, estamos desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Sí, claro, ponemos un montón de plata en un aparato que nos lleva a Marte, están haciendo planes para poner alguna, colonización allá en ese planeta. Quieren poner el pie. ¿Y qué? ¿Soluciona las crisis que tenemos en este planeta? Vamos a llevar la crisis al otro lugar. Ahora, la pregunta es, ¿qué se debe plantear frente a esta crisis? Es decir, a ver, cuando nosotros miramos el mundo, ¿sentimos algo en nuestro corazón? ¿Se despierta algún sentimiento frente a la condición de crisis que se encuentra la humanidad? Ahora, en la primera parte del versículo 36 dice que Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Los que nos dirigen en la actualidad, como en los tiempos de Mateo, cuando ven las multitudes, ¿qué ven? Lo que ven es una oportunidad para salir adelante. Ven las multitudes y lo que ven es una chance para obtener el poder, para escalar puestos, que la gente me vote, que la gente me aplauda, que la gente me exalte. O sea que, a ver, Jesucristo dice que vio las multitudes y tuvo una sensación al verlas. Hoy la gente sigue viendo las multitudes, pero la respuesta que encontramos en los líderes no es lo mismo que Jesucristo. A ver, nosotros encontramos a estos individuos que se sientan en las Naciones Unidas y nos relatan ya el discurso repetido de décadas, diciendo que el mundo está en crisis y se la pasan dando tremendos discursos elocuentes. Algunos de ellos nos impactan, nos hacen saltar de la silla.
nos dicen que el mundo está en caos, está en crisis, está en problemas, pero no sienten nada. La persona que dice el mundo está en crisis se arremanga y trata de hacer algo para cambiar las cosas. No se cambia nada. Es toda una soberana mentira. Los líderes religiosos se suben a los podios, a las congregaciones y levantan los brazos y gritan y acusan a los políticos, a los ingenieros sociales. Dicen el mundo está en crisis, pero no hacen nada. Lo único que hacen es predicar la mentira, estafar al pueblo de Cristo. No se interesan por las almas, no se interesan por los perdidos, no les importa. Les interesa tener el auto caro. Les interesa invertir en bienes inmuebles, enriquecerse, asegurarse el porvenir económico. Y si tienen que vender la verdad de Cristo con tal de salir con eso, lo hacen. Y lo que hacen es comprometer la doctrina, la predicación del Evangelio. Ven las multitudes, pero en realidad ven una oportunidad para adquirir fama y poder. La diferencia entre los dirigentes y la persona del Señor Jesucristo, como se describe acá en los Evangelios, es precisamente que Él tuvo compasión de estas multitudes al ver el estado crítico en que se encuentran las masas. En nuestro lenguaje corriente se define como compasión el valor humano que conjuga la simpatía y la comprensión hacia los sufrimientos humanos. Y más que simpatía es la empatía hacia la otra persona. Empatía es la intención de comprender los sentimientos de la persona, de ponerme al lado de la persona, sentir, hacer el intento de sentir lo que el otro está sintiendo por causa de los problemas que encara. Es ponerme al lado del otro. La palabra compasión en nuestro idioma corriente se proviene, muchas de las palabras nuestras vienen del latín o del árabe, aunque les parezca mentira, el árabe tiene también mucha influencia en nuestra lengua española. Pero en este caso la palabra simpatía proviene del griego, que por cierto es el idioma bíblico del Nuevo Testamento. La palabra es sympateo, que significa sufrir con el otro. Y el Nuevo Testamento nos habla, por ejemplo, de la persona del Señor Jesucristo en el libro de Hebreos, por tomar un ejemplo, en el capítulo 4, verso 15, hay otros pasajes. Pero dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ahí parece la palabra sympateo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ojo, dice el escritor de Hebreos, sin pecado. ¿Qué trata de decirnos el escritor de Hebreos? Bueno, tenemos un texto que nos dice que Jesús puede compadecerse porque Él se hizo uno con nosotros. Ese es el propósito de la encarnación, de Dios asumir forma humana, hacerse uno de nosotros. Asumió forma humana y experimentó las cosas que nosotros experimentamos en este lado de la realidad. Sin embargo, acá Mateo en el Evangelio utiliza otra palabra, no es la palabra simpatía o empatía o este término sympateo en griego, sino que utiliza la palabra splagnisomai. Y esta es una palabra interesante porque no está resaltando la emoción o el sentimiento, sino lo que produce ese sentimiento. Es decir, la palabra literalmente significa una agitación de las entrañas. Ese término que utiliza Mateo, por inspiración divina. O sea que lo que está haciendo acá la inspiración es moviéndonos el enfoque, no tanto a el sentimiento, sino, a ver, quiero que me entiendan bien, sino lo que está sintiendo en ese momento Jesús adentro. Porque uno puede tener simpatía, si yo simpatizo o empatizo con la gente, pero no siento nada. Es decir, me pongo al lado de uno que está sufriendo, pero yo no lo sufro, yo no lo siento. Él lo siente. Pero en el caso de Jesús lo que está tratando de indicar es que cuando ve la crisis de las multitudes, no se quedó indiferente, sino que sintió que se revolvían sus fibras por dentro.
Cuando miramos a los discursos, y esto es una denuncia a los políticos, por supuesto que sí, y a los religiosos, y a los ingenieros sociales. Claro, esto que estoy haciendo es un descargo, es una denuncia contra todos ellos. Cuando los vemos pararse y mentir descaradamente en nuestros rostros, cuando sabemos que nos están mintiendo, y ustedes los ven que hasta inclusive derraman lágrimas, utilizan la elocuencia, la retórica para impresionarnos, y resulta que cuando se bajan de las tarimas los vemos vivir completamente enajenados de la problemática del hombre. Tenemos a personas en el sur que hablan de la pobreza y que tenemos que luchar por los pobres. Mujeres que utilizan carteras que valen cientos, pero una vergüenza el precio. Zapatos carísimos. Y se pavonean con todo eso. Alhajas carísimas. Personas que se cuelgan de todo. Es un escaparate. Vemos ahí una vidriera, una joyería de alto precio. Y hablan de los pobres. Hablan de la miseria de algunos que tienen que ir trabajando bajo la lluvia, colgados de un bus, o caminando, o en bicicleta, mientras ellos van en sus lujosas limusinas que pagan la gente que paga los impuestos, la gasolina, el auto, el sueldo que les pagan. Se construyen los parlamentos, los edificios donde se reúnen cómodamente con restaurantes caros, que se sacó del subsidio de la gente que con sus cargas fiscales proveen todas esas construcciones para que ellos gobiernen, manden desde esos puntos. Se han hecho dueños de nuestras patrias. Y cuando trasladamos esto al ámbito de lo espiritual, se hicieron dueños de lo que a Dios le pertenece por derecho de creación. Hay gente que reconoce el sufrimiento humano, pero sentimos nosotros el dolor interno de ese sufrimiento. De nada vale que digas cuando ves por televisión, sí, hay gente que está sufriendo, pero lo sientes. O lo miras nada más. Los religiosos miraban igual que Jesús, pero no eran movidos en lo interior. Cuando la iglesia mira las almas perdidas y decimos, el mundo está perdido, se va al infierno, amén, sí, es cierto, es así. Pero sentimos algo. Nos preocupa a nosotros. ¿Realmente sentimos compasión por el mundo que está desamparado y disperso como ovejas que no tienen pastor? Así que no se trata de un simple, ¿cómo puedo decir esto? Asentimiento intelectual, sino de un sentimiento interior del alma. La verdadera compasión. Y eso es lo que mostró Jesús. Por eso Mateo relata todo esto. Lo vemos desde el principio, del verso 2, cómo se preocupó por el paralítico. Nadie daba 2 pesos por ese hombre. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre la actitud de los dirigentes a través de todos los tiempos y Cristo? Esto es algo que yo me preguntaba en estos días. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Uno, está bien, sí, es el Hijo de Dios, hacía milagros y todo, pero la Biblia no está interesada en hablarnos de eso. Es de marcarnos la diferencia de Cristo y nosotros como pueblo, el hombre transformado. ¿Cuál es la diferencia entre los que dirigen y la dirección que da Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre el observar las multitudes como lo hacen los dirigentes a través de la historia y como lo hace Cristo Jesús? A lo menos hay 4 cosas que yo puedo sacar de estos versículos. La primera cosa es que la compasión de Cristo se dio habiendo incursionado en la vida común de la sociedad. Verso 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y tome nota, no corran. Ahí se nos está diciendo bastante la actitud que asumía Jesús. Dice que él lo que hacía era gastar tiempo y recorría, tocaba las puertas. Y no solamente tocar la puerta, porque los políticos hoy cuando hacen campaña tocan los timbres. No, pero se sentaba a escuchar. Con cada persona se sentaba, estaba preocupado con cada persona. Lo que estamos hablando acá es que había una actitud y actividad directa, un contacto directo con la gente.
No es el contacto de a través, se pone un micrófono, ahora por ejemplo estamos hablando a través de una cámara. Eso es un contacto de tipo, qué sé yo, no sé cómo le llaman ahora, virtual, ¿no es cierto? Pero no, el tema es cuando vamos y hablamos con la persona. Es diferente. Noten que dice recorría. Pero no recorría para sacarse la foto. No recorría para que lo elogien, para adquirir fama, prestigio. Los fariseos les encantaba pararse en las esquinas, dice Jesús, con sus sotanas, y oraban en público. A veces hasta daban limosnas, mostrando que realmente se interesaban por la gente, cuando en realidad lo que hacían era hacer promoción, es pagar propaganda. Era la manera de comprar publicidad. Haciendo estas cosas atraían la aprobación de las masas, porque después al tener la aprobación podían manejarlas a su antojo y sacarles dinero, que fue lo que denunció Jesús cuando convirtieron el templo en un mercado. Insisto, los políticos hacen exactamente lo mismo. Cuando vienen las campañas, en estos días que tuvimos elecciones, varias veces me venían a tocar el timbre. Terminaron las elecciones y ese tipo no aparece más en mi casa. Y si yo voy a la oficina para hablar con él, tengo que hablar a través de una secretaria y si me dan el turno. Pero cuando quiso mi voto, vino sonriente, el señor apareció en la puerta de mi casa. ¿Cómo le va, vecino? ¿Qué esto, qué el otro? Él nunca me vio en mi vida, yo nunca lo vi, al señor lo veo en foto nada más. Pero de repente éramos amigos, era mi cuate. ¿Va a votar usted? ¿De qué va a votar? ¿Cómo va a votar? ¿Va todo bien? Yo le quise decir 4 cosas, pero yo no me voy a poner a pelear con este mequetrefe. Pero viene a venderse. No le importo para nada, lo que quería era en la urna que yo ponga su nombre en la cajita. No le interesa, es mentira. Es toda una farsa. Recorren, por supuesto que recorren, pero recorren por intereses propios. ¿Cuántos pastores van a visitar gente para llevárselos a los hombros, cargar las ovejas para trasquilarlas y llenarse de dinero? Mentirosos y farsantes, igual que los fariseos. No les importa las almas, el desarrollo espiritual de la gente. Lo que les importa es robar, estafar, mentir. Eso eran los fariseos. Ladrones, asaltantes, recorrían, sí, pero para robar y destruir, no para salvar. Si no hubiesen parado y hubiesen llamado a Mateo, se hubiesen interesado en el paralítico, no hubiese necesitado Jesús venir a visitarlos porque ya fueron visitados por los pastores de Israel, pero todos pasaban de largo. Y si los visitaban era para llevarse el voto y la aprobación de esa gente. Qué interesante, porque cuando habla del recorrido de Jesús, noten cómo apunta a la praxis. No como los que nos visitan hoy. Dice que, en este caso, recorría, fíjense ahí en ese versículo, enseñando. Esto tiene que ver, nos habla de cómo, Jesús agarraba a cada persona como alumno. Para enseñar tiene que haber un contacto directo con el alumno. No solamente enseñaba, sino que iba abriendo las escrituras. Eso quiere decir enseñar, es pedagogía. Es de tratar de mostrar el sentido de las escrituras. Pero luego también predicaba, que ya ahora es la explicación colectiva, cuando hablaba a la gente. No solamente enseñaba persona a persona, pero ahora, por eso recorría las casas y las aldeas, para enseñar, instruir. Luego dedicaba el tiempo para hablar en forma plural. Y luego dice que no solo enseñaba y predicaba, sino que iba sanando también. Es decir, para poder sanar tiene que tener el contacto directo como médico con el enfermo. Hay casos, como se indica en del caso de la chica esta que se había muerto, que él habla, él manda y entonces las cosas suceden. En el ámbito espiritual existe todavía el contacto, aunque sea a distancia, hay un contacto directo en el espíritu entre el Señor y el enfermo. No es una estadística. Es como cuando el médico nos hace sentar en la camilla y dice, ¿qué le pasa a usted? Y comienza a indagar. Y ese hombre no es que me llama por teléfono y me dice, ¿qué le pasa? Bueno, ahora lo están haciendo con el tema del COVID y algunos médicos son unos pillos, ¿no? Pero el médico real de vocación se sienta y me hace preguntas. Está interesado en tener un contacto directo, a ver qué le pasa al paciente.
Cuando dice ahí sanado toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, cuidado con esto, porque no significa que Jesús sanó a todo el mundo, ¿eh? No, en ningún momento se dice en la Biblia que no hubo más enfermos en Israel, ¿eh? La idea es que sanaba cualquier tipo de enfermedad y dolencia, no que se sanaron todos. Usted no ve en los registros bíblicos que había gente que, porque si no, si él sanó a todo el mundo, entonces cuando vamos al libro de los Hechos, ya Jesús había ascendido, estarían todos sanos y sin embargo vemos que hay personas que están enfermas. Así que ojito con esto, porque a veces se agarran estos pasajes para justificar hoy las campañas de sanidad y no es eso a donde está apuntando Mateo. Está hablando de que no había enfermedad. Otra vez vuelve hacia atrás a la autoridad de Jesús sobre el cuerpo, las enfermedades, los demonios. No hay nada que pueda resistir la autoridad de Jesús. Cuando Él pone la mano en un enfermo, se levanta. Nada se opone a Jesucristo, tiene autoridad sobre todo. Noten qué interesante la prioridad de este recorrido de Jesús. No era para sanar. Jesús no llamaba a las multitudes diciendo vamos a tener una campaña de sanidad. Jamás vemos a Jesús haciendo eso. Ni siquiera los apóstoles, ¿eh? No, el propósito era, cuando hacía estos recorridos, era de enseñar y predicar el Evangelio. Y cuando enseñaba y predicaba, aparecía algún enfermo, entonces atendía la necesidad de esa persona. Pero no vino para sanar, sino para enseñar y predicar. Y enseñar y predicar que Él es el Salvador, que estamos en pecado, nos vamos al infierno y que Él es el Mesías que viene a ofrecernos la salvación y la vida eterna. A eso apunta. Por eso es que cuando sanó al paralítico le dijo, tus pecados, no le dijo, tus piernas han sido arregladas. Le dice, tu pecado ha sido perdonado. Ese es el problema del paralítico. No es la enfermedad. Es una tragedia que sea un paralítico, pero la tragedia mayor es que está desamparado y disperso, se va al infierno. Y Jesús vino a terminar con eso cuando le dijo, tus pecados te son perdonados. La falta de compasión sentida, no solamente asentida o reconocida, es porque no recorremos la vida personal de la gente, los hogares, no nos internamos en la vida de la gente, no nos preocupa, no nos interesa en absoluto. Más bien nos metemos en los hogares para ver qué ventaja puedo sacar. La amistad, qué sé yo, plata, o no sé, alguna comida gratis, que me ayuden con, pongan la firma cuando necesito un préstamo, me salgan de garante, que vamos y nos interiorizamos en la gente porque hay algo que voy a sacar. La segunda cosa es que la compasión de Jesús se dio observando la condición de la gente. Observando. Verso 36 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Lo que hizo Jesús acá no fue solamente mirar que la gente está en un estado de crisis. Repito, nosotros lo vemos constantemente en la televisión cuando ponemos el noticiero. Miren lo que pasó con las Islas Canarias, con este volcán, como gente perdió todas sus propiedades y no pueden volver porque, en fin, la geografía cambió completamente. Antes tenían un jardín con plantas y qué sé yo, y todo eso ahora es piedra. Quedó todo cubierto por la lava. Miramos por la televisión y decimos, pobre gente, perdieron todo, pero a mí me importa un pito. Simplemente decimos pobre gente porque, bueno, ¿qué vamos a decir? Me voy a poner a aplaudir y decimos, pobre gente, perdieron todo. Filipinas, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? En Haití, cuando fue toda esta tragedia que pasaron ahora. Miramos la tragedia de los haitianos. Ahí se juntaron en Estados Unidos hablando de la crisis de los haitianos. Les importa un pito lo que pasó con los haitianos, si no estarían construyendo otra vez las casas. No les importa, no les interesa. Puerto Rico, cuando pasaron por las crisis en Puerto Rico y por causa de las tormentas quedaron devastados, no les importó ni nada. Iban los periodistas y los políticos, hacían el viaje, saltaban a la isla y recorrían las calles, pobre gente acá, pobre allá. Lo usan para politizar, diciendo este partido no hizo nada, nosotros vamos a hacer esto. Y cambian los partidos, cambian las bandas y siguen en la misma situación. No les importa a la gente.
Miran, pero no se hace nada porque no se siente nada. Veían que había mucha gente reunida, por cierto, sí, pero el Señor Jesucristo lo que hizo es que al observar, observó con interés, con preocupación, él estaba queriendo entender la condición en que se encuentran estas personas. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Cuáles son sus vivencias? Interés en la condición humana. Mateo describe todo esto en el capítulo 9, para eso nos va poniendo en orden una serie de cosas, para justamente mostrarnos que nos enfoquemos no en la historia, sino en el estado en que se encuentra la gente cuando relata la historia. A eso quiere mostrarnos este hombre. Es por observar la condición de las personas que se encuentra esta multitud reunida allí, delante del Señor, y Él es el observar esa condición de estado de crisis que Jesús es movido a compasión. ¿Qué Señor que tenemos? Eso es lo que despierta la compasión de Cristo. Número 3, tuvo compasión habiendo empatizado con la gente. Es decir, no solamente sentirse lastimado por ver la situación, pero dice allí, estaban desamparados y dispersos. Jesús se pone del lado de ellos. Porque otra vez, usted puede agarrar y mirar a la gente y pasar de largo. Usted puede mirar a la gente y ponerse a llorar. Pero Jesús fue más lejos. Él se puso del lado de ellos. No solo sintió que se le removían las entrañas, pero actuó en relación a ellos. Empatía con las personas. Los saduceos, ¿qué hacían? Los saduceos, que eran el sacerdocio de Israel, se ponían del lado de los romanos. Los judíos y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Se ponían del lado de las tradiciones recalcitrantes y que ponían encima de la gente, obligaban a andar como ellos querían que andaran, aunque ellos no movían las reglas ni con un dedo, decía el Señor Jesucristo. ¿Roma qué? Se ponía del lado de la fama, del poder expansionista, de la gloria. Era todo para la gloria de Roma. No le interesaba en absoluto a la gente. A ver, ellos explotaron a los bárbaros, explotaron a los pueblos que conquistaban en el Mediterráneo, explotaron a los judíos y hasta se explotaban los mismos romanos. Si usted estudia un poco la saga del Senado con los emperadores, y fue un conflicto constante, una pugna política entre los emperadores y el Senado romano que supuestamente representaba el pueblo. Y aún así, cuando analizamos la historia del Senado, el índice de corrupción que había en el orden senatorial era una vergüenza. A Roma no le interesaba a la gente. Le interesa lo mismo que la casta política y religiosa de los tiempos. Miran las multitudes, dice que sienten por ellas, pero no se ponen del lado de esta gente, la explotan, se ponen del lado de lo que pueden sacar para beneficio de sus vidas. Nadie se ponía al lado de esta gente, nadie. Gente desamparada y dispersa. Solamente Jesús empatiza con ellos, es decir, participa afectivamente en la realidad de la condición y sentimiento de esta multitud que menciona Mateo en el verso 36. Y número 4, compasión que actúa en beneficio de los perdidos. Verso 37 y 38 dice: a la verdad, la mies es mucha. Jesús miró todo esto y no alcanzaba. Claro, ¿cómo hacía Jesús para atender toda la problemática de toda esta gente y del mundo entero? Porque el mundo entero es mucha gente y va en aumento demográficamente. Si usted cuenta la cantidad de habitantes que había en los tiempos de Jesús y la cantidad de habitantes que tenemos ahora, es una explosión demográfica. Jesús dice: la mies es mucha, lamentablemente los obreros son pocos. Así que rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Es muy interesante porque acá Jesús, ¿se dieron cuenta ustedes que compara a la gente en el verso 36, con ovejas perdidas y desamparadas? Es decir, ovejas que están expuestas al peligro, los peligros del mundo, el peligro del mundo salvaje. Y nadie va a defender a estas ovejas, por eso son ovejas desamparadas.
Una oveja desamparada está cocinada. No tiene manera de defenderse. ¿Con qué? Si ni los dientes sirven para masticar ahí la piel de un lobo o de un oso. Y luego los compara en el verso 37 con cultivos abandonados. Una cosecha que está expuesta a desperdiciarse, a echarse a perder por completo porque no hay quien trabaje el suelo. Las dos figuras que tenemos acá, las ovejas y el cultivo, están completamente abandonados. Nadie se preocupa por estas cosas. Del rebaño y de los campos, y el sembrado que está justo, listo para cosecharse, para levantarse, pero nadie va al campo, nadie va. Por eso entonces en el capítulo 10, verso 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y verso 5, a estos 12 que dice que llamó, a esto les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, Jesús entonces responde a las necesidades más profundas del ser humano y por eso es que propone un desafío a sus seguidores para que le ayuden y salgan por todo el mundo a ir a buscar las ovejas e ir a sacar el producto del mundo, del campo, que está listo para que podamos cosechar las almas para Cristo. ¿Se dieron cuenta que Cristo no está tan interesado, en este caso, en lo que vemos acá, en que los romanos hubiesen sometido a los judíos? Nunca vemos a Jesús protestando contra la casta política, levantándose, y podría haberlo hecho, le podría haber dado una buena pateadura al ejército romano tranquilamente, ¿eh? Pero no, él no está interesado en entrar en debates políticos. Él está enfocado en la predicación del Evangelio. Nosotros hoy no estamos enfocados en el Evangelio, usamos el Evangelio para hacer política. Es una farsa, hipocresía. Estamos usando nuestra mentalidad ideológica para explotar la palabra de Dios con fines políticos y sociales. Eso no es el Evangelio. La buena noticia es que Cristo vino a salvar, no a hacer política. Ahora uno puede decir, oh, qué fenómeno, pero Jesucristo le dice a estos tipos, vénganse para acá que los voy a mandar a predicar. ¿Y tú qué haces? ¿Y Cristo qué? Qué lindo, ¿eh? Él dice, ustedes rueguen al Señor de la mies que mande obreros. No dice que me mande a mí, que mande obreros. Y después los llama y le dice, y ustedes vayan. ¿Cómo? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿No nos dice el versículo 35 que Jesús primero estuvo metido en el ministerio antes que llamarlos a ellos? Cuando Jesucristo nos manda, ¿Él está sentado cómodamente sin hacer nada? No, eso lo hacían los fariseos. Pero Jesucristo salió primero a recorrer las ciudades y luego al ver que la tarea es enorme, por la enorme necesidad, la crisis espiritual que hay, que dice necesitamos más gente, necesitamos más obreros para ir a tratar con esas ovejas, para ir a buscar la cosecha que está lista, porque el campo que es el mundo es enorme. Y no solamente es enorme en distancia, sino en tiempo. Hace 2000 años que estamos recorriendo el campo y estamos cosechando. Él estaba envuelto en esa obra. Sin embargo, el acto supremo de la obra de Cristo no es que Él recorría, enseñaba y predicaba, sino que además de predicar, enseñar y sanar, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir en una cruz junto a dos criminales, delante de todo el mundo y la sociedad humana, la historia misma, para dar su vida por nuestra vida, para darnos la vida eterna. Así que si vamos a hablar de la obra de Cristo, mira la cruz, porque eso es el epítome de su obra. Usualmente miramos a Jesús con sandalias sucias, pies empolvados, de un Cristo que recorría para enseñar, para predicar, para sanar. Emulamos todo eso, pero te olvidas que eso es el trayecto hacia la cruz, donde Cristo venía a dar la vida por ti y por mí, para darnos salvación y vida eterna. Esa es la obra de compasión de Dios a través de Jesucristo.
El sacrificio que hizo Cristo en la cruz, hermano querido, nos habla del carácter de Dios. La compasión que Dios tiene por ti y por mí. La compasión que tuvo por las multitudes. La compasión que tiene por la crisis espiritual de esta sociedad humana. No como lo hacen los políticos y los religiosos, sino como habla el corazón de Dios. Al igual que ayer, hermano, vivimos en un mundo regido por castas de dirigentes en el mundo de la política, ingenieros del pensamiento, la religión, que sí reconocen la miseria humana. No voy a decir que no. Escriben libros, ensayos, dan discursos, pero explotan a la humanidad por intereses propios. Se alimentan de estas cosas para enriquecerse ellos, para subirse encima de las almas, el hombro de los trabajadores. No tienen compasión por las almas. Cristo tiene compasión. Y es por eso que todavía hoy sigue predicando el Evangelio, para que le demos la espalda a esta mentira y podamos agarrarnos de la ternura de un Dios compasivo que estuvo dispuesto a entregar a su bendito Hijo Jesucristo para que a través de su sacrificio podamos experimentar la compasión de su gracia y obtener el rescate de nuestras almas, la salvación y la vida eterna. Hermano, tú que conoces a Cristo, inscríbete como obrero. No seas un espectador. La mies es enorme. Abre tu boca. No importa el resultado, eso es cosa de Dios. Habla con el otro, porque ese otro está desamparado. Ninguno de los que están en este mundo, por más ideólogos que sean, se preocupa por la salud espiritual y eterna de esa persona. Lo que le va a ofrecer es dinero, promesas, un montón de cosas del momento, ilusiones. Pero nosotros lo que ofrecemos es la vida eterna en el nombre del Señor. Y no hay nada más hermoso que eso, la seguridad de la vida eterna. Inscríbete como un obrero, haz la obra de evangelista. El propósito de la vida humana es servir, mostrar compasión y tener voluntad de ayudar a otros. Y yo digo a ese médico, tiene razón, así es como debe ser. Esa es la razón de lo que somos. Somos portadores verbales de un Dios y un Cristo llenos de compasión por las almas. Padre Celestial, gracias por haberte compadecido de nosotros. Perdónanos por ser indiferentes, por estar todo el tiempo pensando en el ahora o en el mañana, en el dentro de unos días, y no pensamos en los otros, desamparados, dispersos, como ovejas que no tienen pastor, ignorados, incluso explotados y maltratados. Señor, endereza nuestras piernas espirituales, termina con nuestra parálisis, perdona nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a ser obreros dignos para hablar de la compasión de Cristo demostrada en la cruz. Oramos en su nombre, Señor, y para su gloria, la gloria de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.